A ver, con preocupación, porque fíjense ustedes, Jairo, una cosa. El Ejército de Liberación Nacional era el grupo subversivo más fuerte del país en la década de los 70. Y precisamente fue mi padre, el expresidente Michel Pastrana, el que acabó con el Ejército de Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional dependía de dos líderes que eran los hermanos Vázquez Castaño. Se hizo la operación Anorí, se acabó con el ELN, posteriormente vino el presidente López Miquelsen, levantaron el cerco de la operación Anorí y se escapó Vázquez Castaño y curiosamente algún día me lo encontré yo él allá en Cuba. Posteriormente, después sabemos cómo y de qué forma se financió el Ejército de Liberación Nacional. Y cuando yo llego al gobierno, yo por eso abro también dos mesas, una de negociación con las FARC y otra de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Y aquí sí que es importante decir, porque inclusive hablando con los amigos cubanos en ese momento, yo le pedí al presidente Castro, directamente a Fidel Castro, que nos ayudara con el Ejército de Liberación Nacional a hacer un proceso de paz. ¿Por qué, Jaime? Porque el ELN es pro-castrista. El Ejército de Liberación Nacional depende y dependía ideológicamente y financieramente de Fidel Castro y de Cuba. Y Fidel Castro se había metido en un proceso de paz. Nunca. No se metió en El Salvador, no se metió en Angola, no se metió en Centroamérica, no se metió en el África. Y en el del Ejército de Liberación Nacional con Colombia sí se metió directamente. Nosotros hablamos con Fidel permanentemente, el comisionado de paz en su momento, Camilo Gómez, hablaba con Fidel Castro de forma permanente. Y resulta que inclusive nosotros, el propio Fidel Castro me cuenta cómo es que muere el cura Pérez en La Habana. Nosotros hicimos y sacamos dirigentes del Ejército de la Liberación Nacional a Cuba para dialogar con el gobierno colombiano y con el gobierno cubano. Y un día, después de la cumbre, recuerda Vicky, de México, en la cual la cumbre del desarrollo, que votaron a Fidel Castro, con la única persona que se reunió Fidel Castro en esa cumbre fue conmigo. Y en esa cumbre recuerdo yo en un saloncito, en un pequeño salón, hablar con Fidel y decirle, oiga, presidente, hay que avanzar con el ELN, ¿cómo vamos a hacer para avanzar con el Ejército de Liberación? Y él me dijo, hoy me pongo en contacto con ellos, envíame al comisionado de paz, fue Camilo Gómez, y pusimos en marcha otra vez ese proceso que estaba muy congelado. Nosotros, Vicky, en un momento dado, tuvimos un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional. Y me dice el comisionado de paz, ya hay un acuerdo para comenzar el proceso de negociación con el ELN. Y yo mismo soy el que le digo al comisionado de paz, dígale al ELN que vayan y hablen con Fidel Castro y que Fidel Castro les dé el visto bueno si lo que estamos hoy pactando está bien o está mal. Se fueron con ese documento, Vicky, donde Fidel Castro le dijo lo siguiente, que todavía yo me río de la frase de Fidel, porque dijo, miren, les voy a decir una cosa, le dijo a los electos, yo de ustedes firmaría la paz con un godo, con un conservador, con un presidente conservador como es Andrés Pastrana. Firmen la paz. ¿Y qué pasó? Curiosamente, salieron del despacho de Fidel Castro y no firmaron. Entonces yo siempre me quedé con la duda, Camilo también siempre se quedó con la duda. Cuando yo ya salgo de la presidencia, le digo a Fidel que quiero ir a hablar con él y me voy a hablar con Fidel Castro a La Habana y le pregunto, yo quise venir a hablar con usted simplemente por una razón, comandante. Y me dijo, ¿cuál? Dije, cuénteme. Había un documento firmado, el ELN quería iniciar una negociación y resulta que hablan con usted y no firman. ¿Qué pasó? Me dijo, yo tampoco entendí, Andrés. Nunca entendí qué fue lo que pasó ahí, porque yo les dije, y es Fidel el que me echa la historia, que firmaran con usted, que firmaran con un presidente godo, que firmaran con un presidente conservador para iniciar un proceso de paz. Y él también estuvo muy extrañado. Y yo creo que al final de Fidel Castro, del gobierno de Fidel, hubo un distanciamiento grande, porque quien quedó mal fue Castro. Como le digo, quien nunca había estado en un proceso, se vincula a este proceso y el Ejército de Liberación Nacional lo dejó mal parado en Cuba ante su gente y ante su propio gobierno.